También nuestro hermano, gloria sea el Señor, estará también saludándole en esta hora. Amén, Radio Escuchas. Dios me los bendiga, amén. Mi nombre es Oscar Hernández, miembro de la Iglesia de Dios en Bakersfield, amén. Esperando que sea de bendición, amén, esta palabra, sea de bendición a sus vidas, amén, este mensaje, esta enseñanza que se va a dar el día de hoy. Y nos da un gusto, ¿verdad?, que el pastor esté con nosotros el día de hoy, amén. Y así le dejo el tiempo, amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Rápidamente a nuestra hermana Fabiola, que le dé un cordial saludo a cada uno de ustedes en esta hora. Dios los bendiga, hermanos, que pues saludándolos aquí, a ver cómo nos sale este evento. Gloria sea al Señor. Y bueno, como siempre queremos rápidamente dar nuestra información. La Iglesia de Dios aquí en Bakersfield está localizada en el 301 Northrop Street, aquí cerca de la Tercera y cerca de la Luther King. También queremos invitarla a que nos llame al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. También queremos pedirle que nos visite en las páginas de internet en el www.laiglesiadedios.us. Y si usted quiere mantenerse conectado con nosotros, le vamos a sugerir que baje la aplicación totalmente gratis de la Iglesia de Dios. Usted tiene un Android, búsquelo ahí en su Google Play Store. Solamente ponga la Iglesia de Dios y baje la aplicación totalmente gratis. Si usted tiene un iPhone, bueno, no se preocupe, vaya al iTunes Store y de la misma forma ponga la Iglesia de Dios y ahí podrá usted bajar la aplicación totalmente gratis. Gloria sea al Señor. Pero bueno, antes de entrar de lleno a la Escritura, quisiera que leyéramos una escritura, mis amados hermanos, en Efesios capítulo 5, gloria sea al Señor, y me gustaría que leyéramos el versículo 25, gloria sea al Señor, y 26, y le vamos a pedir a nuestro hermano Reinaldo, si tiene la escritura, gloria sea al Señor, 5, el libro de Efesios, o la carta universal a los Efesios, la epístola de los Efesios, capítulo 5, versículo 25 y verso 26. Amén, gloria a Dios, pastor. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Amén. Y el siguiente verso 27 también, por favor. Amén. Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria sea al Señor. De la misma forma, vamos a hacer elevar una oración para que sea Dios el que toque cada mente, cada corazón, que lo que traemos este día sea de bendición y de edificación para su vida. Hermano Oscar, si nos lleva en esta oración. Amén, pastor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre amado, en este día, Señor, por tu bendita misericordia, Padre amado. Aleluya, nos encontramos, gloria. Señor, en este lugar. Padre Santo, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú ungiendo, Padre amado, ungiendo nuestros labios, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando a través de nosotros, Señor, a través de tus siervos, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te pedimos de igual manera, Señor, que todos los radioescuchas, Padre amado, cualquiera, Señor, que esté escuchando esta palabra, Señor, que haya, Señor, paz en su corazón, Padre amado, y que tu Espíritu Santo, Padre, le redarguya, Señor, y lo ayude, Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre amado. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y así mismo vamos a entrar en este tema de lleno, este tema que le hemos titulado La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y para poder entrar en esta forma, quisiéramos relatar un poema que fue escrito o relatado más bien dicho, por uno de los escritores americanos, John Guthrie Sachs. Y en su poema, él lo basó en una fábula que se decía en la India, o que se dice en la India, de cientos de años atrás. Y el poema relata cómo 6 hombres ciegos lograron ver un elefante.
Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Ese nombre del poema son Los hombres ciegos y el elefante. Eran 6 hombres de Hindustani, inclinados a muchos aprender, quienes fueron a observar el elefante, aunque ninguno podría ver, que a través de observaciones cada uno su curiosidad pudiera satisfacer. Gloria sea al Señor. Amén, así es, ¿verdad? Como lo dijo nuestra hermana, los hombres ciegos y el elefante, amén. El primero se acercó, porque dice, ¿verdad?, que eran 6 hombres. El primero se acerca al elefante y fue cayendo sobre su amplio y robusto lado. De pronto comenzó a gritar, Dios me bendiga. Pero el elefante se parece mucho a una pared, exclamó el hombre. Amén. Amén, amén. Pero también se dice, hermano, que el segundo, sintiendo el colmillo, gritó, oh, ¿qué hay aquí? Muy, muy redondo y liso y afilado. Para mí es muy claro esta maravilla de elefante, que se parece mucho a una lanza. Amén, amén, amén. Tremendo, ¿verdad? Lo que pasa. Y amén. Dice que el tercero, ¿verdad? El tercero dice que acercándose al animal y habiendo tomado la trompa que se retorcía, dice, con sus manos, audazmente habló. Ya veo, dijo él, el elefante se parece mucho a una serpiente. Aleluya. Amén, mi hermano. Pero también el cuarto, se dice, ¿verdad?, que estiró su mano ansiosamente y tocó la rodilla. ¿Qué cosa esta bestia asombrosa es como una llanura fuerte? Dijo él. Es lo suficiente claro. El elefante se parece mucho a un árbol. Amén, amén, amén. Fíjese nomás lo tremendo, ¿verdad? Amén. Y eso que no podían ver. Aleluya. Amén. El quinto, fíjese, el quinto, que oportunadamente, dice, tocó la oreja y dijo, aún el hombre más ciego podrá decir a lo que más se parece. Negar el hecho, ¿quién podrá? Esta maravilla de elefante se parece mucho a un abanico. Amén, gloria a Dios, hermano. El sexto comenzaba a caminar a tientas alrededor de la bestia, cuando la cola que ondeaba a su alcance quedó. Ya veo, dijo él, el elefante se parece mucho a una soga. Y estos hombres de Donasti discutieron ampliamente y a alta voz, cada uno en su opinión, afirmando firme y fuertemente, aunque cada uno parcialmente estaba en lo correcto, todos en realidad estaban equivocados. Amén. Amén. La moraleja de la historia muchas veces es guerras teológicas. Los que discuten, creo yo, critican lo que el uno y el otro quiere decir en completa ignorancia y vagamente hablan de un elefante que ninguno de ellos ha visto. Amén. Gloria sea al Señor. Así es que el elefante, el mensaje de este poema se aplica muy bien al mundo religioso de hoy. Respecto a las opiniones que ofrecen hombres y mujeres concerniente a la iglesia de Dios. Hay muchas teorías con referencia a lo que constituye la iglesia del Señor, al igual que la manera que uno viene a ser miembro de ella. Cada uno en su propia opinión discuten ampliamente y a alta voz, convencido de que su perspectiva en el asunto es la correcta. Pero la mayoría de la gente es como los hombres ciegos que vieron el elefante. Ellos tienen un entendimiento limitado y sacan conclusiones sin haber visto el elefante entero. Aquellos que tienen buena vista y han visto un elefante nunca dirían que se parece a una pared, o que se parece a una lanza, o a un abanico, o a un árbol, ni mucho menos a una soga o una serpiente. Ellos han visto a la bestia completa y saben que se parece a lo que es un elefante. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Mientras que la mayoría de la gente, pastor, tiene ideas preconcebidas sobre la naturaleza de la iglesia de Dios, algunas de las cuales podrían estar basadas en las escrituras. Esto no indica que no estén bajo error. Hay muchos misterios mencionados en la Biblia, tal como el misterio del rapto, que se encuentra en 1 Corintios, ¿verdad? 15:51. El misterio de iniquidad, 2 de Tesalonicenses 2:7. El misterio de la piedad, 1 de Tito 3:16.
y los misterios del reino de Dios. Levíticos 8:10. Un misterio, amén. Un misterio es algo que está fuera de la comprensión humana. Fíjese, amén. Amén. El misterio de la piedad es en 1 Timoteo 3:16. Amén, pastor. Cuando Pablo habló concerniente a la relación entre Cristo y su iglesia, dijo que esta relación es un misterio grande, pastor. En el libro de Efesios 5:32, siento que la naturaleza de la iglesia es un misterio. Uno no puede esperar descubrir o entender a través del simple intelecto humano. Antes debe buscar en oración la sabiduría de Dios, quien es el único que nos lo puede revelar, pastor. Amén, gloria sea al Señor. Así es. Por lo tanto, una de las cosas que debemos nosotros de entender, así como mucha gente trata de entender este misterio de la deidad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, una de las cosas que comúnmente podemos ver o analizar es que la Biblia nos enseña que la iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. Y cuando hablamos del cuerpo, entran muchas conjunturas o opiniones, como diciendo, toda la persona, no importa de qué religión, qué creencia, todos son el cuerpo de Cristo. Y quisiera que ilustrando esta historia del elefante, de cómo cada uno de los hombres describieron el elefante en su propia perspectiva, ninguno de ellos era exacto en su descripción. De la misma forma, imagínese el cuerpo de Cristo, donde cada una de las partículas del cuerpo tienen una deformación diferente, porque cada una de ellas cree diferente y asevera las cosas diferentes. Pero algo que debemos de entender que lo que la Escritura dice, porque Dios no es Dios de disensión. Cuando Jesús llegó a Israel para establecer su iglesia hace más de 2000 años, conforme a Marcos capítulo 3, versos 13, 14 y 15, Israel había rechazado a Jesucristo. Y al rechazar a Jesucristo, al rechazar su mensaje, posteriormente rechazaron su liderazgo, rechazaron su gobierno, porque no pudieron identificar, no conocieron la visitación divina de Dios sobre ellos. Amén, pastor. Y yo quisiera compartir con ustedes un versículo que se encuentra en las Escrituras, Lucas 19:44. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso se cumplió en el año 70, cuando el emperador Tito llegó a Jerusalén y destruyó por completo todo lo que quedó del templo, que hasta el día de hoy solamente queda una muralla conocida como la muralla de los lamentos. Amén, pastor. Pero también el libro de Juan 1, 11 y 12 también dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióle potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén, gloria sea al Señor. Por lo tanto, ellos rechazaron, pero gloria a Dios por esa dicha de que usted y yo, radio oyente o amigo que nos vienes a través de los medios sociales, cuando hemos aceptado a Cristo, gloria sea al Señor, le hemos recibido y nos ha hecho Él hijos de Dios al perdonar nuestros pecados. Otro versículo que es Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Esa es una gran realidad que, muy triste la realidad, que en esa entrada triunfal el deseo de Dios era realmente incorporar y reconciliar al pueblo de Israel como su pueblo exclusivo, peculiar, y a la misma vez ellos rechazaron ese mensaje. Amén, pastor, así es. Vemos, ¿verdad?, tantos versículos, amén, que nos hablan, ¿verdad?, de lo que pasó, ¿verdad?, en aquel tiempo. Yo quiero compartir otro versículo, amén, 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Aleluya. Qué hermosa escritura. Dios no es un Dios de disensión, sino de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Es decir,
No podía haber división, no podía haber denominación, no podía haber diferencia entre ellos, tenían que tener un mismo cuerpo. Amén, pastor, gloria a Dios. En el libro de Santiago 3:16 también dice, pastor, que porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén, así que donde quiera que hay división, hermanos, una cosa que podemos identificar, eso no proviene de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. También en Hechos 15:22, ¿verdad? Hechos 15:28, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Hechos 15:22. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 15:28. Gloria sea al Señor. Así es, mis amados hermanos, cuando el Dios reina o el verdadero Espíritu de Cristo reina en los corazones de las personas, hay una completa unidad, como se reflejó aquí en la iglesia primitiva, especialmente en esta primera asamblea, en este primer concilio de Hechos capítulo 15, donde tuvo que llegar una unanimidad total, no solamente entre los apóstoles, los ancianos y el pueblo, pero también apareció bien al Espíritu Santo. Amén, amén. Otro versículo viene siendo Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Gloria sea al Señor. Y esto es uno de los versos muy interesantes que debemos contemplar, que la manada de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido pequeña a comparación de las masas que vemos alrededor, pero una cosa podemos estar seguros, que ella tiene los secretos revelados de parte del Padre. Gloria sea al Señor, como cuando Pedro recibió la identidad, la identificación, el entendimiento, gloria sea al Señor, de Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, debemos entender que lo que estamos hablando y vamos a estar compartiendo en estas próximas semanas es principalmente, digamos, un estudio bíblico de la institución divina que fue establecida por Cristo mismo durante su breve visita a esta tierra. Su propósito es sondear las diversas fases de su naturaleza, su trabajo y su organización. Y esperamos contestar muchas preguntas y a la vez eliminar muchas de las ideas o conceptos confusos de los cuales han ocasionado que la verdad sea un poco difícil de entender. La mayoría de las personas ya han fijado en sus mentes lo que constituye la iglesia en sí, y no obstante ellos se basan a su opinión, en la cual no siempre es beneficioso, el cual a veces tiene poco valor. Lo que debemos de entender que la Biblia es nuestra única regla de fe y creencia, la cual pasará la inspección de Dios. Es decir, nuestras opiniones nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios jamás podrá errar. A fin de que podamos llegar al conocimiento de la verdad, es necesario que descartemos al instante las opiniones personales, aun cuando éstas demuestran de cierta forma ciertas, para poder comenzar con una buena disposición. Es decir, cuando nos despojamos de las opiniones personales, podremos inquirir el respeto a la naturaleza de la iglesia según es trazada dentro de la Biblia. Aleluya, amén. Así, ¿verdad? Pero, pastor, esto, ¿verdad? Requiere de que tengamos un acuerdo fundamental, a fin de que podamos llegar a la verdad. Y para que este curso sea de gran beneficio, tenemos que comenzar con un entendimiento común. Este acuerdo mutuo debe aceptar que la Biblia contiene la verdad que fue escrita para inspiración divina, que es infalible y que no se contradice a sí misma. Solamente con tal acuerdo podremos seguir adelante, pastor. Sin toda discusión subsiguiente será infructuosa. Procediendo de ese acuerdo o razón fundamental, las lecciones de este curso guiarán al estudiante paso a paso hacia un entendimiento completo de la gran y divina institución por la cual Cristo murió. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Pero también, hermano, hay un significado, ¿verdad? Significado de vocablos en el Nuevo Testamento. El vocablo iglesia es usado como frecuencia en el Nuevo Testamento y tiene diferentes significados según su uso.
Estos son de gran valor para el estudiante, capacitándole para entender las diversas porciones bíblicas. Los siguientes son los diversos usos de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Qué importante ver estos usos que se dan para poder entender la identidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén, amén. Amén. Uno de los primeros es la iglesia en el desierto. Se refiere a la congregación de Israel bajo el gobierno de Moisés. La historia de esta iglesia contiene muchos tipos y sombras del Nuevo Testamento y de la iglesia de los últimos días. Gloria sea al Señor. Y otro de los usos también es simplemente la iglesia de Dios. Se refiere a la institución divina que Cristo organizó. Y esta es la iglesia de la cual Pedro y Pablo fueron miembros y de la cual Santiago fue el primer supervisor general. En este sentido general, este nombre se refiere a todo el cuerpo formado por aquellos discípulos de Cristo quienes están unidos unos con otros bajo un gobierno en una unidad corporal con el propósito de preservar la sana doctrina y para efectuar la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor sobre la tierra. La iglesia divina no debe ser confundida con ninguna otra institución formada por el hombre, a pesar de cuáles sean los propósitos de tal organización. Amén, pastor. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? El tema, el cuerpo de Cristo, amén. Y los pasos que estamos viendo, ¿verdad? El 1, el 2, ahora el 3, la iglesia local, ahora vamos a hablar de la iglesia local. En frases tales como la iglesia de Dios que está en Corinto, amén. La palabra iglesia se refiere a la congregación local. Sin embargo, se debería entender con claridad que estas congregaciones locales no estaban divididas, pastor. No eran iglesias, sectas o denominaciones independientes con su propio gobierno y doctrina. Cuando el vocablo iglesia es usado en plural, se refiere sin duda alguna a los cuerpos locales de la iglesia universal. Esto no es una iglesia de Dios en Corinto, sino la iglesia de Dios que está en Corinto. Gloria sea al Señor. Eso es demasiado importante entender de que a pesar de que la iglesia estaba en diferentes lugares, estaba en Jerusalén, estaba en Samaria, estaba en Corintios, estaba en Éfeso, estaba en las partes de Asia Menor, habían alcanzado diferentes lugares, todas sigan siendo una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola doctrina. Es más, de esa forma vinieron precisamente las cartas, las que componemos el Nuevo Testamento, son 27 cartas, las cuales se convirtieron en cartas universales, que eran llevadas, de iglesia en iglesia. Es más, si usted lee Hechos capítulo 16, verso del 1 en adelante, usted podrá ver con claridad que después de la primera asamblea que tuvieron en Hechos 15 y llegaron a los mutuos acuerdos de lo que se tenía que aplicar a la iglesia, especialmente a los gentiles que venían agregados a la iglesia, también designaron cierto personal encargado de difundir esta información correcta. Y tenían que ir de iglesia en iglesia, dice, llevando las cartas con los acuerdos. Gloria sea al Señor. Así que mostraba ese fundamento tan especial. Es decir, la iglesia cuando conduce negocios, conocida como sucesión de negocios, en otros lugares es evidente que el vocablo de la palabra iglesia se refiere directamente a una conferencia de los miembros de la iglesia, ya sea del cuerpo local o universal, para trazar estas transacciones de negocios. La prueba a esto no se refiere a un servicio de adoración que puede ver en la ordenanza delineadas respecto al hablar en otras lenguas, en el reglamento de restringirse la participación directa, ya sea de las mujeres, en las juntas, pero en sí la terminología iglesia significa asamblea o un cuerpo gobernativo. Por lo tanto, es obvio de que este es un cuerpo gobernativo en operación. Y la iglesia local o universal es un cuerpo de personas unidas entre sí para llevar a cabo los negocios de Dios en este mundo. En este término viene la palabra griega eclesia, que significa una asamblea oficial o autorizada.
es decir, investida de autoridad para trazar negocios, lo cual se hizo en Hechos capítulo 15. Rápidamente, para aquellos que no están muy familiarizados con Hechos capítulo 15, había surgido una disensión entre los hermanos. Dice la Biblia que había muchos que se habían convertido de la secta de los fariseos, se convirtieron al cristianismo, se fueron miembros de la iglesia, pero también trajeron e influenciaron ciertas enseñanzas que empezaron a perturbar, especialmente a aquellos que no conocían nada concerniente a los aspectos o trayectorias de la ley de Moisés. Una de ellas era que para poder constituir la verdadera salvación, tenían que en realidad recibir la circuncisión, y si no eran circuncisados realmente entonces no eran salvos, y esto ocasionó una situación bastante triste y lamentable, pero cual también resultó a que trajera la unidad de la iglesia y se tratara este asunto correctamente. Se trajeron las personas autorizadas a hablar al tema, se trajeron las personas que habían sido testigos de la conversión de los gentiles, y al final hubo un mutuo acuerdo tan hermoso como lo leyó anteriormente nuestro hermano Oscar en Hechos capítulo 15, verso 22, donde declararon: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, es decir, una completa armonía y unidad. A lo mismo fue también rectificado en el verso 28 del mismo capítulo, cuando dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Gloria sea al Señor, a Él sea la honra y la gloria. Amén, pastor. En nuestra época la palabra iglesia ha recibido diferentes significados que no son bíblicos. Amén. Y uno de esos, digamos, significados que no son bíblicos, ¿cómo son, hermano Reinaldo? Amén, pastor. Hoy en día, pastor, podemos ver, ¿verdad?, que muchas personas creen que el edificio donde se adora a Dios es lo que en sí se conoce como la iglesia, como iglesia. Esto es un concepto equivocado, ya que la iglesia está compuesta de persona y no de material inanimado, pastor. Amén, gloria sea al Señor. Es decir, el edificio no es la iglesia, como muchas veces decimos: ¿a dónde vas? Voy para la iglesia, ¿verdad? Y la gente automáticamente piensa en su mente que es el edificio. Amén. Pero en sí el edificio simplemente es el centro de casa de oración, Amén. es el centro de consagración, pero en sí nosotros, los que componemos el cuerpo de Cristo, somos gentes viva de carne y sangre. Amén. Gloria sea al Señor. Y otro concepto también erróneo de la palabra iglesia, ¿cuál es, hermano Oscar? Amén, pastor. Mire, pues sí, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, hasta mencionar la iglesia, ¿verdad? Y a veces también quería decir algo, A veces nosotros decimos: ¿para dónde vas? Y nos preguntan, ¿verdad? Y decimos: vamos a la iglesia de Pedro, a la iglesia de Juan o de Pablo. Y la mera verdad, pues no vamos a la iglesia de ellos, ¿verdad? Porque la iglesia es de Dios. Amén. Amén. Ahora, el denominacionalismo, en el sentido moderno y erróneo, se usa la palabra iglesia para designar a todos los cristianos del mundo, compuesta de diversas organizaciones hechas por el hombre y llamadas denominaciones. Estas iglesias no forman parte de la verdadera iglesia de Dios, aunque los miembros de estas sean cristianos nacidos de nuevo. Y sí, fíjese que una de las de la traducción de lo que quiere decir la palabra denominación son ustedes, y la palabra denominación quiere decir uno entre muchos. Pero nosotros somos la iglesia de Dios, la institución divina, el cuerpo de Cristo, y por lo tanto no puede ser muchos, tiene que ser uno solo en muchos cuerpos. Obviamente, dice la Biblia, es un solo cuerpo con muchos miembros. Bendito sea el Señor. Hay que conservar esto en nuestra mente durante este estudio, y de las citas bíblicas a ser usadas en conexión con el mismo. Será necesario que esté constantemente consciente de algunas cosas. Amén. Y como vemos, ¿verdad?, esas cosas que debemos estar conscientes. Amén. Número uno, que en la era apostólica había una sola iglesia. Muchos pasajes bíblicos parecerán indicar que la presente estructura denominacional del cristiano, amén, denominacionalismo del cristianismo, esta está en armonía con la Biblia. Sin embargo, todo esto es visto instantáneamente como un error
al recordar que los escritores del Nuevo Testamento desconocían por completo cualquier cosa que se dominara denominacionalismo. Cualquiera que se convirtiera al cristianismo en aquella época casi automáticamente se hace miembro de la iglesia, ya que solamente había una. Por tal razón es que a veces la Biblia parece indicar que el nuevo nacimiento confería la entrada a la iglesia, lo cual no es cierto. Fíjese que es importante esta parte porque cuando uno estudia las cartas que son dirigidas por los apóstoles, podemos ver, por ejemplo, el apóstol Juan, que es una de las personas que escribió 5 de los 27 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es decir, escribió el Evangelio según San Juan, escribió la epístola primera, segunda y tercera epístola de Juan, como también el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis hace también mención de 7 cartas adicionales que iban a las 7 iglesias que estaban en Asia. Y cada una de ellas, todas tenían la misma doctrina, todas tenían el mismo entendimiento, todas reconocían la misma estructura gubernamental. Y esto es tan importante porque de otra forma entonces él no pudo haber escrito a las diferentes iglesias, a los diferentes lugares, si no había un entendimiento de que todas eran las mismas. Es más, cuando usted mira las cartas del apóstol Pablo, y esto es algo muy interesante, que el apóstol Pablo, dentro de la carta de Corintios, cuando él está dialogando con las diversas tradiciones, con las diversas situaciones y circunstancias, él llegó a un punto cuando él habló y él dijo muy claramente que si alguno quería ser contencioso, dice, las iglesias de Dios no tienen tales costumbres. Quiere decir que era una sola iglesia en diferentes lugares. Gloria sea al Señor. Y esto es demasiado importante. Amén. Amén, pastor. Y fíjese, pastor, que muchas de las citas en el Nuevo Testamento, las cuales se creen que hacen referencia a todas las personas salvas, pero en realidad fueron escritas directamente solamente para la iglesia, y en la mayoría de los casos para una iglesia local. Si esto se toma en consideración, muchos de los puntos oscuros se aclaran al instante, pastor. Fíjese que esta es demasiado importante porque en esta, bueno, si tomamos por ejemplo la carta a los Corintios, dice el escritor a la iglesia de Dios que está en Corintios, es decir, iba directamente a esa congregación, como también las cartas, por ejemplo, a los Efesios. Pero también había otras cartas que eran para todas las congregaciones, como podemos ver la epístola de los Gálatas, era para todas las iglesias que estaban en Galacia. Y de esta forma, entonces, si tenemos o ponemos a un lado la interpretación personal y entendemos más a punto de que a quién se dirigía la carta, entonces podremos entender que las cartas no iban dirigidas a cualquier persona ni a cualquier religioso, sino eran exclusivamente a los miembros de la iglesia que componían. Otras cartas fueron no para las iglesias, sino eran para individuos en particular, como la carta a Timoteo, como la carta a Tito, como la carta a Filemón. En fin, de esa forma nos va ayudando a entender esa parte. Y una de las cosas que vamos a entender, que la iglesia de Dios no es la iglesia solamente del Nuevo Testamento o exclusivamente, sino que la iglesia es de toda la Biblia completa. Amén. Ya que está basada sobre los fundamentos de los apóstoles, ¿verdad? Que cuál está en el Nuevo Testamento, y también los profetas, cuál está en el Antiguo Testamento, pero sobre todo siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Gloria sea al Señor. Amén, y antes de continuar con este tema, quisiéramos hacer una pequeña pausa para identificar información sobre nosotros. La Iglesia de Dios en Bakersfield, California, está localizada en el 301 Northrop Street. Estamos prácticamente por la tercera y cerca de la Luther King. Estamos prácticamente como a unas 4 o 5 cuadras de la autopista 58. Pero para mayor información usted nos puede llamar al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Le hacemos una cordial invitación que nos visites en las páginas de internet en el www.laiglesiadedios.us.
una vez más, laiglesiadedios.us. También queremos animarte a que bajes nuestra aplicación totalmente gratis. En nuestra aplicación encontrarás sermones escritos como sermones en audio, encontrarás enseñanzas, encontrarás mucha información que esperemos que pueda ser de bendición y de edificación a tu vida. Solamente tienes que ir, si tienes un Android, vete a tu Google Play Store y busca La Iglesia de Dios. Ahí vas a poder bajar la aplicación totalmente gratis. Si tienes un iPhone, no te preocupes. Vete al iTunes Store y de la misma forma pon ahí La Iglesia de Dios y vas a poder bajarla totalmente gratis. Es más, si buscas dentro de la información vas a encontrar ahí mi nombre, el pastor Noé Solís de La Iglesia de Dios. Así que una vez más, llámanos al 805-205-4533. 805-205-4533 y es que estamos contentos de poder traer este corto forma de exponer la palabra de Dios, ya que este es tu programa, La Biblia Abierta. Por lo tanto, tratamos de exponerla tal y como el Señor nos las ha dado, sin quitarle, sin agregarle, sino preservarla pura. Gloria sea al Señor, porque solamente la pureza de la palabra de Dios es la que nos garantiza de poder ir al cielo. Gloria sea al Señor. Y precisamente al empezar el programa, habíamos hablado de esta fábula de la India concerniente a los hombres ciegos y el elefante. Y recuerdo en una ocasión, tratando de entender este principio, en una ilustración pudimos también ilustrar una vez un cuerpo, y el cuerpo de un ser humano, obviamente. Y hablando en el cuerpo, pusimos un brazo más corto, pusimos una mano chueca, pusimos un pie más largo, una pierna más corta, pusimos los diferentes partes o las extremidades de diferente color, y cada una pues representaba las diferentes interpretaciones de las personas que pueden hacer con, digamos, en su propia interpretación. Pero una de las cosas que debemos recordar, que el apóstol Pedro en su carta, él escribió y dijo, porque ninguna de la escritura es de particular interpretación, es decir, ninguna de ellas es de una interpretación personal. Y ese ha sido el problema, que muchas veces tomamos la escritura y tratamos de interpretarla a lo que nosotros pensamos, queremos, y hasta nos enojamos cualquier otra interpretación que sea diferente, en vez de tratar de ir a la Biblia, tratar de que en la multitud de consejeros podamos encontrar y explorar lo que la escritura dice. Y creo que de esto podríamos aprender mucho más de lo que realmente pensamos, si es que le damos la oportunidad a que Dios obre. Y sobre todas las cosas, una de las identificaciones de la iglesia que usted va a notar es la armonía que debería de haber entre las congregaciones. Algunas personas llegan a decir, es que las iglesias del Nuevo Testamento no eran las mismas. No, claro que sí eran las mismas. Todas conllevaban con la misma doctrina. Es más, hermano Reinaldo, si usted me busca en Hechos capítulo 16, gloria sea al Señor, el versículo 1 en adelante, me gustaría que nos compartiera un poquito lo que dice la escritura. Hechos capítulo 16. Gloria sea al Señor. Hechos 16. Y vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice, pastor, después llegó a Derbe y a Listra, y estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, le recomendaban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Amén. Vuelvo a leer ese verso. ¿Cuál es ese verso, hermano? Amén. El
en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo de 1 al 4. No, solamente el verso 4. Amén, gloria a Dios. Y como pasaban por las ciudades, les recomendaban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Creo que esta escritura nos da explícitamente el entendimiento que no puede haber división entre nosotros, no debería haber disensión entre nosotros. Así que radio escucha, tú que nos estás escuchando, no sé si sea tal vez la primera vez o la segunda vez, pero quiero que entiendas que hablando del aspecto bíblico, Dios nos hace un llamado a la unidad, nos hace una invocación y a que dejemos a un lado todas las fábulas de los hombres, las interpretaciones de los hombres, y nos vayamos directamente a la escritura, que es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido dada a nosotros para que nosotros podamos ser perfeccionados, para presentarnos delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y así que la iglesia hizo un gran esfuerzo de ir en lugar llevando a las cartas, los decretos de los acuerdos que había tenido toda la iglesia. Y eso provocó la unidad, la paz y sobre todo el crecimiento de la iglesia. Hoy en día es triste ver lo que está pasando en el mundo religioso. En una ocasión hay una anécdota que se dice que una vez se le preguntó a uno de los hombres más importantes de la India en su momento, que fue aquel hombre famoso llamado Gandhi. Y le preguntaron, ya que era un hombre con bastante conocimiento y sabiduría y filosofía, le preguntaron que qué pensaba él del cristianismo. Y su expresión o su respuesta fue que a él le gustaba mucho el cristianismo, pero lo que no le gustaba era su gente que se hacía llamar cristiano, por la gran diversidad de confusión, de pleito que hay entre el mundo religioso cristiano. Por lo tanto, queremos animarte a que tú puedas ver a través de la escritura, como leímos al principio en Efesios capítulo 5, versículo 27, que Jesucristo, Él espera y vendrá una vez más. Dice la Biblia que los cielos serán abiertos y Él vendrá una vez más por su iglesia. Pero no va a venir por una iglesia corrupta o una iglesia que se parezca a Babilonia, es decir, llena de confusión, no. Sino va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, que esté parecida a Cristo. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos y alegrémonos, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, dice, se ha aparejado. Es decir, tiene la medida y la plenitud de la estatura de Cristo, hablando en ese concepto, como dijo Pablo en su carta a los Efesios. Y así que esto es demasiado importante. Glorias al Señor. Hermano Oscar. Amén, pastor, así es, ¿verdad? Lamentablemente en el cristianismo ha habido división entre los hermanos, ¿verdad? Iglesias con iglesias que lamentablemente se dicen adorar a Dios, pero están en contra del hermano, y pues Dios no está dividido. La iglesia tampoco está dividida, porque como lo estábamos diciendo, ¿verdad? Él viene solamente por una iglesia, ¿verdad? No muchas iglesias. Dios, si recordamos el versículo, ¿verdad? Aquel versículo que se encuentra en Mateo, me parece que cuando el Señor oraba, ¿verdad? Oraba por sus discípulos, ¿verdad? Juan 17, amén, aleluya. 17, perdón, amén. Oraba en esa oración, él le clamaba al Padre, amén, que vieran, ¿verdad? Que el Padre y Él eran uno, así como Él quería también que nosotros también fuéramos uno, ¿verdad? Amén. Y que no hubiera división entre nosotros, pastor, amén. Pero es triste, ¿verdad? Hoy en día no entiendo, ¿verdad? A muchas personas como que piensan que ellos van a ir a un lado y Cristo va a tener separada a las personas allá cuando nos encuentremos juntamente con Él, ¿verdad? Unos por un lado y otros por otro lado, ¿verdad? No va a ser así, lamentablemente. Él quiere que nosotros nos unamos. Él siempre había orado por la unidad, nos había enseñado la unidad también. Y pues hay tantas cosas que decir, amén, pero le doy el amén, tiempo. gloria sea al Señor. Y bueno, queremos animarte, amado amigo, amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo, que nos llámanos al 805-205-4533, una vez más, 805-205-4533. Queremos mandar un cordial saludo también a aquellos hermanos que se conectan a través de las redes sociales.
Queremos mandarle un saludo a Levit Cadenas, que nos está escuchando desde Los Cabos, Baja California Sur, allá en México. Gloria sea al Señor. Queremos mandarle también un saludo a Evelyn Aguirre, que nos saluda desde la bella Nicaragua. Gloria sea al Señor. Queremos mandarle un saludo también a nuestro amigo Frank Mitchell, que nos está sintonizando, al pastor José Ríos de Ministerios El Shaddai, que también nos está sintonizando. Queremos mandarle un saludo a nuestra hermana América Juliana, gloria sea al Señor, que nos está mirando desde el este de los Estados Unidos. A nuestra hermana Valeria Kwajaseski, que es de la Iglesia de Dios allá en Argentina, gloria sea al Señor. Queremos mandarle un cordial saludo a nuestra hermana María Camacho también, gloria sea al Señor, de la Iglesia de Dios aquí en Bakersfield. Un saludo también a nuestra hermana Lena Sierra, también desde la bella Argentina, gloria a Dios. Así es que queremos mandarle un saludo muy especial a Abel Jiménez. Dios te bendiga, el hermano Abel Jiménez. Nos saluda desde el Estado de México, gloria sea al Señor, desde San Juan de las Manzanas, gloria sea al Señor. Así que bueno, y a todos los hermanos que se están conectando a través de los medios sociales para escuchar y estar con nosotros, gloria sea al Señor. Queremos recordarle una vez más que somos la Iglesia de Dios, y puedes buscarnos en el internet en el www.laiglesiadedios.us. También mandamos un saludo a un amigo y también compañero de trabajo, a Marcos Rosales, que también se está conectando con nosotros a través de los medios sociales. Gloria sea al Señor, pedimos oración por él y por su familia. Creemos que Dios puede también tocar la vida de nuestros compañeros que trabajan también en el trabajo con nosotros. Gloria sea al Señor. Así que te animamos que nos llames al 805-205-4533. Pero antes de continuar, quisiéramos también darte alguna información. Nosotros tenemos servicio todos los miércoles a las 7:30 en el templo. Tenemos estudio bíblico y tenemos servicio de oración. Así es que te animamos que si estás enfermo, tal vez tienes problemas de depresión, problemas cardíacos, problemas de diabetes, cualquiera que sea tu situación, quiero decirte que la Biblia dice que Cristo es nuestro mejor médico. Dice que en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos curados. Así que te hacemos una cordial invitación a que vengas y oremos por ti. Ven al estudio bíblico para que puedas también crecer tu conocimiento espiritual. Todos los viernes también tenemos servicio de jóvenes y servicio evangelístico a las 7:30 de la noche. Vente a gozar con nosotros. Esperemos que sea de bendición. Y los domingos a la 1 de la tarde tenemos la escuela dominical. Tenemos clase para niños, para jóvenes, para adultos. Así es que no te pierdas. Ven a la escuela dominical para que puedas escuchar. Nuestro hermano Oscar es uno de los maestros de la escuela dominical. Así que te animamos a que vengas. Y muy pronto nuestra hermana Fabiola también estará trabajando fuertemente con los niños. Dice ella, para hacerlos llorar. Le digo, no, hermana, para que aprendan de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. También nuestro hermano Reinaldo dice que está armando todo su sistema de sonido y todo, va a tener toda una orquesta de música. Y gloria sea al Señor por ello. Aleluya, gloria sea al Señor. Queremos también mandar un saludo a Manuel Castillo, que también se está conectando con nosotros a través de medios sociales. Gloria sea al Señor. Y también queremos decirte que a las 2 de la tarde, después de la escuela dominical, tenemos nuestro servicio regular, nuestro servicio donde buscamos que la gloria de Dios se mueva. Cada primer domingo de cada mes tenemos servicio de varones, es decir, el cuidado pastoral. Cada segundo domingo del mes tenemos la banda misionera femenil en acción, es decir, servicio de damas. Cada tercer domingo tenemos nuestro servicio de marcaciones que identifica la iglesia, es decir, nuestro servicio de AMIP. Y por lo regular cada último domingo, como este domingo, tendremos servicio especial de iglesia de niños. Así que te animamos a que vengas para que tus hijos puedan crecer y puedan recibir parte de lo que hacemos. Gloria sea al Señor. Y también queremos recordarle a todos nuestros amigos que todos los martes tenemos servicio en los hogares. Tenemos servicio de hogar en la ciudad de Lamont. Tenemos servicio de hogar aquí en Bakersfield. Así es que si a ti te gustaría que te visitáramos en tu casa y hagamos un servicio de hogar y oremos por tu familia, llámanos al 805-205-4533
Te saluda el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios. Pero bueno, ya nos queda corto tiempo, nos quedan 5 minutos. Queremos mandar también un especial saludo a nuestros hermanos, pero queremos que se despida nuestro hermano Reinaldo a través de estos medios en este momento. Gloria sea al Señor. Amén, pastor. Es una bendición, pastor, y así nos despedimos, ¿verdad? Y que sea Dios tocando los corazones de los hermanos que nos escucharon, a los amigos y a cada uno de todos los oyentes, ¿verdad? Y lo esperamos en la iglesia, ¿verdad? Nuestro servicio, pastor, y que Dios lo bendiga grandemente. Gloria sea al Señor. De la misma forma también se despide nuestro hermano Oscar Hernández. Gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y me despido con un gozo, amén, dándole la gloria a Dios, amén. Y como lo dije al principio, que el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo nos haya dado, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, que es palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Y así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo martes. Y así nuestra hermana Fabiola también les dice una despedida especial. Gloria sea al Señor. Ay, Dios los bendiga, hermanos. Me despido ya. Hasta la próxima. Amén, gloria sea al Señor. Y de la misma forma, su servidor le hace una última cordial invitación a que nos llames al 805-205-4533. 805-205-4533. La próxima semana estaremos a esta misma hora, a las 5 de la tarde, en esta misma estación, continuando con este tema del cuerpo de Cristo. Y vamos a explorar la iglesia de la Biblia a través de todos los relatos desde el momento que fue profetizada la iglesia, su establecimiento, su florecimiento, su cumplimiento en el Nuevo Testamento, su trayectoria y posteriormente lo que el Señor nos ha dejado a nosotros para continuar esta hermosa obra. Así que el Señor te bendiga, te guarde y te cuide. Una vez más, recuerda, el próximo martes a las 5 de la tarde queremos escuchar de ti. Que el Señor te guarde y te bendiga. Nos despedimos con una poderosa oración en esta hora. Padre de la gloria, le damos la honra, la gloria y la alabanza. Queremos agradecerle, Señor, este momento que nos ha permitido, Señor, venir hacia usted. Queremos que esta enseñanza de la Biblia abierta que hemos traído el día de hoy pueda ser de edificación y de bendición a la mente y al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Es nuestro deseo que esta palabra pueda crecer y hacer un efecto especial, donde haya, Señor, una bendición maravillosa y haya un enriquecimiento en la vida de cada uno de ellos. También pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, que tú puedas tocar sus cuerpos y cualquiera que sea la enfermedad, sea física, mental o espiritual, usted tenga misericordia sobre cada uno de ellos y usted pueda perdonar y limpiar y lavarles, Señor, con tu sangre preciosa y traerles, Señor, la paz que solamente tu Espíritu trae. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga. 501 West 5 Street, Santa Ana, California, 92703. En la poderosa administración de la palabra del Señor, desde Haití.